Y la superficie, nosotros sabemos qué cosa es, ¿no? Es un lugar geométrico de puntos que cumplen con una condición, ¿no? Entonces, a esto le denotábamos phi, ¿no? Decíamos el flujo de E en la superficie S, ¿a qué era igual? Habíamos hecho una partición de la superficie y decíamos que en cada elemento de superficie, el campo E, digamos, hacía un ángulo con la normal y aplicábamos el producto E en el punto diferencial de área, ¿cierto? Entonces en el límite se convertía en una integral llamada de superficie, colocamos acá una S, ¿no? De E, de R, punto, el diferencial de área en el punto R, ¿cierto? Donde por supuesto este R, esto de acá, este R y este R, son puntos de la superficie. Esa es la idea, ¿no? Claro, al final esto se reduce a una integral doble porque una superficie tiene dos parámetros libres, y van a quedar dos parámetros libres, ¿no? Y entonces la ley de Gauss, ¿no? Decía, ¿no? De que esto de aquí era igual a la carga neta encerrada en sobre epsilon sub 0, ¿no? Entonces esto era la ley de Gauss, ¿no? Se probó, se verifica primero para una carga puntual en una esfera, ¿cierto? Y con el argumento del número de líneas, de que el número de líneas era proporcional al flujo, ¿no? El número de líneas de campo, ¿no? O sea, el número de líneas de E era proporcional a el flujo, ¿no? Porque se acuerdan de que el campo era proporcional a la densidad de líneas, ¿no? Entonces el número de líneas es proporcional al campo por el área, ¿no? Entonces con ese argumento habíamos deducido justamente la ley de Gauss, ¿no? Para una carga puntual en una esfera, y luego decíamos, no importa lo irregular que sea la superficie, el flujo es el mismo porque está atravesado por el mismo número de líneas, ¿cierto? Habíamos definido también cuando el flujo era positivo, ¿no? Da una superficie cerrada. La ley de Gauss es cuando S es cerrada. Entonces, cuando S es cerrada, le ponemos acá un circulito, ¿cierto? F entonces es una superficie cerrada para la ley de Gauss, ¿no? Entonces era una superficie que le llamamos S sub G, ¿no? Superficie gaussiana, ¿cierto? Entonces es un caso muy particular de flujo para una superficie cerrada, ¿no? Nos da esa relación, ¿no? ¿Qué más? Bien, bueno, ya teníamos ahí todo entonces, ¿no? Bueno, entonces lo que yo estaba diciendo era de que nosotros habíamos orientado la superficie, ¿no? Entonces está orientada, si está cerrada está orientada, tal que si tienes una superficie, ¿no? Digamos, siempre respecto de cualquier observador tú mides cualquier cosa, ¿cierto? Entonces en este punto, digamos R, este es un puntito de la superficie, el punto R, ¿no? Que pertenece a la superficie. Este era el vector normal, ¿cierto? Hacia afuera, en el punto R. Otro punto, digamos, R', ¿cómo era el vector normal aquí en este puntito? Asciso, ¿no? Sería n en el punto R', ¿no? Y dada la superficie con una ecuación determinada, ¿no? La superficie, ¿qué cosa es? Cualquier superficie, ¿no? Cerrada, abierta, lo que sea, era el conjunto de puntos en el espacio que satisface la ecuación de superficie, ¿cierto? Habíamos dado el ejemplo, por ejemplo, de un elipsoide, ¿no? De una esfera, ¿no? ¿Cuál sería la función para una esfera? X cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado menos r cuadrado igual a 0, ¿cierto? Perdón, ¿no? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos el radio al cuadrado igual a 0, ¿no? Esa sería la función f, ¿no? Y así, ¿no? Entonces n de r, el vector normal, era el gradiente de esa función sobre su módulo. Claro, porque es un unitario, ¿no? El vector normal, ¿no? Y con eso para el diferencial de área, ¿no? Bien, ya luego van a ver a qué se refiere con el gradiente, ¿no? El operador gradiente, como una función escalar le asocia un vector, ¿no? Que está relacionado con la variación espacial, ¿no? O sea, el gradiente para una función escalar, por ejemplo, imaginen la temperatura en esta sala, ¿no? Imagínense que aquí tienen un foco térmico, ¿no? De alta temperatura y allá uno de baja, o viceversa. Entonces, hay un flujo de calor, ¿no? Hay un gradiente de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que hay una variación en el espacio de la temperatura. Correcto. Igual luego van a decir, si existe un campo eléctrico, eso se debe a un gradiente en el potencial eléctrico. Van a ver en el capítulo de potencial eléctrico, ¿no? Entonces, el campo eléctrico va a ser menos el gradiente del potencial eléctrico. ¿Correcto? Como es conservativo, tiene asociado un potencial escalar, ¿no?
porque estamos en electrostática, ¿no? Entonces, este campo electrostático se debe o es causado por cargas en reposo, ¿cierto? Esa es la idea, ¿cierto? Distribuciones de carga en equilibrio, ¿no? Estamos en el equilibrio, no estamos en corriente eléctrica todavía, ¿no? Bien, entonces habíamos definido el flujo, cómo se construía la integral de superficie. Aquí, por ejemplo, se dijo, ¿no? Para una superficie cerrada, donde en un campo externo uniforme, digamos, ¿no? O con líneas de este tipo, cada línea que entra sale por algún lado, ¿no? Entonces el flujo neto era cero, ¿no? Por ejemplo, en el caso del dipolo, ¿no? Ese era el ejemplo típico como contraejemplo que se da, ¿no? A ver, vamos a ver. El caso del dipolo, ¿no? Tú tienes una carga positiva, una carga negativa, ¿no? Separadas una distancia. Entonces, si el vector distancia es en esta dirección, el vector dipolo era así, ¿te acuerdas? P era Q por D, ¿cierto? No estoy equivocado. Era en la dirección de la distancia, ¿no? Perdón. El vector momento dipolar eléctrico, ¿no? Era carga, el módulo, ¿no? Por la distancia, ¿no? Entonces la pregunta es, si yo aplico la ley de Gauss y cojo una superficie que encierra el dipolo, ¿no? Una superficie gaussiana que encierra el dipolo. Pregunta, ¿la ley de Gauss se va a cumplir? ¿Se va a cumplir la ley de Gauss? La ley de Gauss sí se va a cumplir. Yo voy a poder decir que efectivamente la integral de E.dA en esa superficie gaussiana es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Eso sí se va a cumplir. Lo que no voy a poder hacer es calcular E, porque no tengo simetría suficiente. Porque las líneas son torcidas, ¿sí o no? No tengo, si fuera puntual, ahí simetría esférica, ¿cierto? Pero aquí las líneas son torcidas, ¿se acuerdan cómo son? Así, y acá se abren así, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la carga encerrada para un dipolo? 0, ¿cierto? Porque este es Q y este es menos Q. Entonces, a partir de acá, ¿yo podría decir que el campo es 0? No, no puedo decir porque yo no puedo resolver para E. Lo que yo puedo saber es que el flujo neto es 0. Claro, si este es positivo, acá hay una línea que sale, ¿cierto? Y por acá hay una línea que entra, ¿cierto? Entonces, sale por acá y hay otra línea que entra por acá. Por acá saldrá, pero por acá hay una que entra, ¿cierto? De esa manera se van anulando, pues, ¿cierto? Pero el campo aquí es 0 en la superficie. No, no, de hecho aquí hay un campo, ¿no? Acá también hay campo, aquí también hay campo, pero así. El campo no es 0 en la superficie, entonces de aquí yo no puedo concluir que el campo sea 0. Lo que sí puedo decir es que si el campo es 0, entonces el flujo del campo en cualquier superficie, ¿no? Gaussiana o lo que sea, sí va a ser 0, porque si el campo es 0, ahí sí, ¿no? Entonces es la ida, pero no la vuelta, ¿no? Bien, entonces ese es el ejemplo clásico, ¿no? Del dipolo, ¿no? Ahora vamos a ver. Bueno, entonces teníamos caso de esfera, pasábamos a cualquier superficie y de ahí decíamos, si la superficie no tiene carga encerrada, ¿cuál sería el flujo neto del campo eléctrico? Si la superficie gaussiana no tiene carga encerrada, el ojo es 0, ¿no? Porque ese es el flujo del campo eléctrico en la superficie gaussiana. Y tiene el criterio es este también, ¿no? Línea que entra acá, sale acá, entra acá, sale acá. Entonces el flujo digamos que sea positivo aquí, porque es hacia afuera, pero aquí hay negativo, ¿no? Se cancela, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Bien. Vamos a ver. Entonces habíamos visto de que por principio de superposición, el campo eléctrico se puede descomponer en la suma de campos de cada carga o distribución de carga discreta o continua. Entonces ahí llegamos a la fórmula de carga encerrada, ¿no? Acá le colocan como Qin, ¿no? En el interior, dentro de, ¿no? Dentro de la superficie, aquí le falta la S. Y yo le pongo como notación la S, ¿no? Porque el flujo no solamente es el flujo de un campo, hay que indicar la superficie en la cual evalúas el flujo, ¿no? Aquí falta la S cursiva, ¿no? Bien. Bien, entonces, claro, la ley de Gauss se va a cumplir, sí, pero la pregunta es, ¿en qué situaciones yo puedo resolver para el campo, calcular el campo? Solamente en ciertos casos, ¿no? Limitados, como por ejemplo cuando hay alta simetría, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando tiene simetría punto-esfera, se va a poder cumplir. En cilíndricos también se va a poder cumplir, o en planares, ¿no? Vamos a ver entonces, ¿no? O en una superficie donde localmente sea un plano, ¿no? Planar, ahí puedes aplicarlo, ¿no? Entonces, solamente para ciertos casos se va a poder calcular, ¿no? Ahora,
para varias distribuciones de carga en donde se pueda calcular, ¿no? Ahora, claro, como decíamos, la superficie gaussiana no coincide con la superficie de un objeto, ¿no?, real, sino es una superficie imaginaria que en sí recarga, ¿no? Es una superficie matemática nada más, ¿no? Bien. Bueno, cuando haya cierto alto grado de simetría, ¿no?, recién vamos a poder calcular el campo, ¿no? Entonces, de manera que podemos resolver la integral, ¿no? Tenemos que poder resolver esa integral, ¿no? Entonces, ¿en qué casos va a poderse encontrar, por ejemplo, ¿no? Si por simetría el valor del campo eléctrico es constante sobre la superficie, va a poder el campo eléctrico salir de la integral, como en el caso de una esfera, ¿no? O en el caso de un cilindro, ¿no? Alrededor de un cable largo, cargado en un cilindro, pues el campo eléctrico a una distancia radial no tendría por qué variar por la simetría, ¿no? También sería un caso, ¿no? Que el producto punto, o sea, el producto escalar de la ley de Gauss sea simple, ¿no? De manera que E y el vector diferencial de área sean paralelos, ¿no? Como en la esfera, también en el cilindro, en el plano, también se va a cumplir esa condición, ¿no? Entonces yo de acá eliminamos esto de acá, eliminamos los vectorcitos y tenemos los módulos nomás, ¿no? Y si esto es constante, esto sale y nos queda el campo en el radio, digamos, integramos en el área y es fácil de calcular, ¿cierto? O también de que E y DA sean perpendiculares, ¿no? En ese caso sería 0, ¿no? ¿Cierto? O que el campo sea 0, ¿no? Entonces en esos casos va a poderse resolver fácilmente. Entonces cuando hay alto grado de simetría, ¿no?, entonces podemos resolver para E, ¿no? Podemos calcular o resolver esa ecuación, calcular el campo eléctrico si existe simetría, ¿no? ¿Y qué tipos de simetría utilizamos nosotros? 3 sobre todo, ¿no? Punto esfera, ¿no? Punto esfera, cable, cilindro, ¿no? Y la otra es un plano o una superficie donde localmente podamos tener un planito, ¿no? Vamos a ver luego cómo, ¿no? Entonces, en ese caso vamos a poder aplicar la ley de Gauss. Porque si es esférica, sabemos que el campo está en un radio, ¿no? Y las líneas de campo todas son, hay una simetría, ¿no?, en todo lado. Si es cilíndrica, las líneas de campo son como líneas que salen como de este círculo así, ¿no? Entonces solamente va a haber flujo lateral, ¿cierto? Y no va a haber flujo en la tapa de arriba. ¿Por qué? Porque este es perpendicular, ¿no?, al eje. Y acá, para un plano, por ejemplo, cargado, ¿no?, aquí vamos a tener campo, ¿no? Vamos a ver, ¿no?, cómo el flujo está en la tapa y no va a haber flujo lateral. Acá hay flujo lateral, no hay flujo en la tapa. Acá hay flujo en las tapas, digamos, y no hay flujo lateral, ¿no? Entonces vamos a ver cómo calcular para un plano, por ejemplo, cargado, infinito. Para un plano infinito cargado, tú puedes calcular el campo, ¿no? También se puede calcular así como en el disco, ¿no? Nosotros conocemos la fórmula para calcular el campo de un disco cargado, ¿cierto? A una distancia z del centro, ¿cierto? Ya, hace el radio del disco infinito, ya tienes un plano infinito, ¿cierto? Es una manera, ¿no? Esa era la ley por Coulomb, ¿no? Ahora vamos a verificarlo por Gauss, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces en esos casos va a poderse calcular. Vamos a ver entonces. Por ejemplo, si es esfera, imagínate una esfera dieléctrica homogénea cargada, ¿no? Vamos a calcular para una esfera porque es un ejemplo clásico y sencillito, ¿no? Ejemplo. Simetría esférica, ¿no? Una esfera dieléctrica. ¿Qué sí quiere decir dieléctrica? Exacto, o sea que está no conductora, ¿no? Porque van a ver, si fuera conductora, toda la carga va a estar en su superficie y en el interior no hay campo y no hay carga. Van a ver propiedades eléctricas de los conductores en equilibrio. Un conductor en equilibrio, el campo en el interior es 0. Luego van a ver que si tienen una jaula, tipo cavidad, tipo un ascensor, digamos, te metes al ascensor y no captas Wi-Fi, no captas internet, porque estás enjaulado tipo jaula de Faraday, ¿no? O en un avión, ¿no? En un avión metálico, si hay una tormenta, el relámpago viene, pero adentro no los afecta y sale por el otro lado, ¿no? O en un carro, digamos, en una tormenta, un carro metálico,
no te afecta porque estás enjaulado, ¿no? Entonces, jaula de Faraday, porque justamente Faraday dicen que se introdujo en una jaula metálica donde toda la jaula estaba a alto voltaje cargado, ¿no? Y él tocaba la jaula, tocaba aquí, y dice, pero si haces acá, haces contacto, ¿no? Y él tocaba, digamos, el techo de la jaula y la pared. Y no le pasaba nada, porque dentro el campo era cero. Y dentro tienes una cavidad, ¿no? Entonces van a ver, ¿no? Si tienes una cavidad tipo jaula de Faraday, un conductor acá. Entonces, si él toca acá, digamos, ¿no? Con su mano toca acá y con su otra mano toca acá, de alguna manera, uno dirá, bueno, acá pasaría corriente, pero no, porque van a ver de que justamente debido a la propiedad del campo en el interior es cero, y van a ver que la diferencia de potencial entre cualquier punto es cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no pasa corriente, pues. ¿Correcto? Si hubiera una diferencia de potencial entre dos puntos y tú tocas, ahí sí. Por ejemplo, un condensador cargado. Si ustedes tienen un condensador cargado entre un extremo y el otro, hay una diferencia de potencial. Entonces, si tú tocas acá y tocas aquí, vas a sentir la descarga, ¿cierto? Un condensador cargado, por ejemplo, hay un experimento que no sé si en CFE1 y lo hacían, donde cogen un condensador cargado y a los alumnos le dicen, todos agárrense de la mano, uno tras otro. Forman un circuito, ¿no? Y el profesor coge acá una colita del condensador y el último alumno coge la última y salta todos sienten la descarga, pues, ¿no? Pero es una carga que cae, no es una corriente que se mantiene, no es como meter las manos a la fuente de electricidad, ¿no? Porque ahí sí te quedas pegado, pues, ¿no? Porque es una corriente que constante, ¿no? Es solamente una descarga, se descarga y ya está. No es que te estás conectando a una batería enorme, ¿no? De carga de suministro continuo, digamos, ¿no? O alterno, como en el caso de la corriente eléctrica, ¿no? Bien, entonces vamos a decir una esfera eléctrica, dieléctrica, ¿no? O sea, aislante, pero no estamos considerando propiedades de dieléctricos, ¿no? O sea, estamos tratándola como que no hay polarización. Estamos ¿cómo se llama? Despreciando la polarización del material, ¿no? Eso se ve en dieléctricos, ¿no? Entonces vamos a ver de carga total o carga neta igual a Q y densidad volumétrica de carga, ¿no? Densidad volumétrica de carga igual a un ρ que depende del radio. No tendría por qué ser homogéneo, ¿cierto? Podría el ρ depender del radio, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo resolvemos esto. Entonces, calcular el campo eléctrico, ¿no? Lo que pide el problema es calcular, ¿no? Calcular, porque ese tipo de problema es así, ¿no? Calcular el campo eléctrico en todo punto del espacio. El campo electrostático, ¿ok? Vamos a ver entonces, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo plantearíamos ese problemita? Vamos a ver un ratito. Ya, vamos a ver. Entonces, nosotros decimos lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos una esfera, dibujamos la esfera, ¿no? Vamos a decir de cierto radio R mayúsculo, ¿no? Entonces tiene un radio. Y nosotros queremos calcular el campo en todo punto del espacio. Por la simetría esférica, para poder aplicar ley de Gauss, yo tengo que considerar simetría esférica. O sea, el ρ no puede depender, bueno, solamente podría depender del radio. No le estoy dando dependencia angular. Porque si no, ya te distorsiona el problema, ¿sí o no? Si tú dices que depende del radio y de los ángulos de las esféricas de θ y de φ, ya te distorsiona la simetría, ¿cierto? Pero si solo depende del radio, no tienes problema, porque sí tienes la alta simetría, ¿no? Entonces tú dices, vamos a coger primero una superficie gaussiana 1, ¿no? Una superficie gaussiana que vamos a llamar SG interior, digamos, ¿no? SG1, para calcular para radios menores que el radio, a distancias R menores que el radio, y luego lo vamos a hacer con una superficie gaussiana 2 para distancias, ¿no? Digamos R1 menor que el radio, y acá para una distancia R2 mayor que el radio. Y a esto de acá le llamamos superficie gaussiana 2, ¿correcto? Porque tenemos que separar el problema, ¿no? Tenemos que primero calcular para R menor que el radio.
Entonces aplicamos la ley de Gauss, ¿no? Cogemos la superficie gaussiana 1 con un radio menor que el radio de la esfera, ¿no? Y decimos entonces la integral, el flujo, ¿no? De E punto de A en la superficie gaussiana 1, ¿a qué sería igual? La carga encerrada sobre epsilon sub 0, ¿cierto? ¿Y qué cosa es la carga encerrada? Sería, vamos a sacar el epsilon sub 0 y aquí sería la densidad volumétrica, ¿cierto? Diferencial de volumen, ¿cierto? Para R igual a 0 hasta un R, ¿no? Claro. Por eso le podemos poner primado acá si les confunde, pero es lo mismo al final, ¿no? Ahora, como tenemos simetría esférica, este diferencial de volumen se hace fácil, ¿sí o no? Este diferencial de volumen es 4pi r cuadrado de r, ¿cierto? ¿Sí? 4pi r cuadrado, diferencial de radio te da el volumen elemental, ¿cierto? Entonces ya está, porque el campo por simetría en todo punto de la esfera es constante, ¿cierto? Es un E radial. Entonces esto de acá se convierte en la integral en la superficie gaussiana 1 de radio R1 si quieres, ¿no? Menor, ¿no? Sería el campo en el punto R, diferencial de área, igual 1 sobre epsilon sub 0 por 4pi, la integral de 0 a R de R cuadrado rho de R, ¿cierto? Ahora, el rho no tiene por qué ser homogéneo, pero vamos a asumir homogéneo y esto se hace ya un chiste, ¿sí o no? Porque sale. Y ahora, ¿qué cosa es el campo de acá? En toda esta superficie gaussiana 1, en esa esfera, este campo es constante, ¿cierto? Porque en todo punto por simetría es el mismo. No depende del radio, ¿cierto? Entonces lo puedo sacar, ¿cierto? Primero sacamos los puntos y los vectores y luego sacamos de la integral el radio y tenemos el campo. Y ahora sí integramos el diferencial de área, que ¿qué sería? El ojo, el área de la esfera, ¿cierto? 4pi r cuadrado, ¿cierto? Igual a 4pi sobre epsilon sub 0. Vamos a asumir esfera homogénea, vamos a asumir que ρ es constante, o sea, la carga total sobre 4/3 de pi el radio al cubo, ¿cierto? ¿Sí? Porque son los datos del problema, carga Q y radio R, ¿cierto? Entonces esto de acá es ρ. Y esto nos da R al cubo entre 3, ¿cierto? Ya está. ¿No? Entonces aquí ese 4pi se va. ¿Y qué me queda? Que el campo eléctrico, ¿cuánto sale? E de R. Sería ρ sobre 3 epsilon sub 0 R, ¿no? No, es que esto de acá es un producto. Acá no estoy dividiendo nada. Esto es esto. Entonces se cancela y me queda un R, ¿cierto? Pero eso de ahí sería el campo, el módulo, ¿cierto? Pero yo sé que es radial. Vamos a poner el vector y aquí ¿qué le pongo? El unitario radial. ¿Y esto qué cosa es? Es el vector posición. O sea, sería ρ sobre 3 epsilon sub 0 R. Si quiero escribirlo así, ¿no? Pero lo que me interesa solamente es la componente radial, o sea, esto de acá. O sea, el campo, la componente que solo tiene radial, que depende de R. Porque en general el campo podría tener otras componentes, ¿no? Podría tener en esféricas, por ejemplo, E podría ser la parte radial, E radial, más la parte en teta, E teta, más la parte en phi, E phi, ¿cierto? Cuando vean el campo de un dipolo, por ejemplo, eléctrico, calculan el potencial a cierta distancia, que depende del radio y del ángulo, y cuando apliquen el gradiente en esféricas, el campo va a tener dos componentes. Y eso lo van a ver en potencial eléctrico, ¿no? Para un dipolo. Ya más general, ¿no? A una distancia, ¿no? Ya, eso es en el interior, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta el exterior, ¿no? Ya tenemos esto de acá. Ahora vamos a calcularlo para el exterior. Ahora voy a borrar en un ratito. Luego vamos a calcular para un plano infinito, por ejemplo, y vamos a poner varios planos. N planos infinitos, calcula el campo en todo el espacio. No es nada del otro mundo, vamos a ver que es un problema bonito donde
sale una forma reducida con la función signo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a seguir entonces. Ahora lo calculamos entonces para R chiquito mayor, ¿no? Eso sí, ¿cierto? Ahora mayor, ¿cierto? Entonces nosotros ya sabemos que aplicamos la superficie gaussiana 2, ¿no? Entonces decimos la ley de Gauss, la integral en la superficie gaussiana 2 de E punto de A que es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Pregunta, para esta superficie 2 que está fuera, toda la carga está aquí, ¿sí o no? En esta esfera. ¿Cuál sería la carga encerrada por esta superficie? Para la superficie que está fuera, la superficie esférica gaussiana que está fuera, esférica por la simetría del problema, que es una esfera, toda la carga en el interior es la carga de la esfera nada más, ¿cierto? Q, ¿cierto? Entonces simplemente acá no tengo que integrar nada, simplemente pongo Q sobre epsilon sub 0. Y acá aplicamos el mismo método. Para un radio R, esto depende de R, sale, nos queda E de R por el área. ¿Cuál sería el área? 4pi R cuadrado, ¿cierto? Igual a Q sobre epsilon sub 0. Entonces a partir de acá el campo, ¿cuánto vale? La componente radial del campo, que es la única que tiene, sería 1 sobre 4pi epsilon sub 0, ¿cierto? O sea, Q sobre 4pi epsilon sub 0 por 1 sobre R al cuadrado, ¿cierto? Es la fórmula para una carga puntual, ¿cierto? KQ sobre R cuadrado. Entonces, fuera de la esfera, el campo eléctrico de una esfera cargada es equivalente al campo de una carga puntual en el centro de magnitud igual a Q, ¿cierto? Es lo que decía Newton, ¿no? Para los planetas, si fuera conductora, incluso si fuera conductora, toda la carga Q va a estar en la superficie. Pero la carga encerrada por la esfera grande va a seguir siendo Q, ¿cierto? Y la simetría sigue siendo la misma esférica. Por lo tanto, para dieléctrica y para conductora va a ser igualito. Solo que para conductora el campo en el interior es 0, mientras que acá el campo tiene una dependencia lineal. Entonces vamos a ver eso de cómo graficamos, ¿no? Entonces, claro, si yo quiero ser formal, le pongo acá el vector y acá le pongo el unitario radial, ¿cierto? ¿Alguna consulta? ¿Alguien preguntó algo por ahí? Entonces vamos a hacer una gráfica del campo eléctrico versus el radio, ¿no? Entonces lo que tenemos es el campo eléctrico que solo tiene componente radial, si quieres, ¿no? En función de la distancia, ¿no? El radio es la distancia al origen, ¿no? El radio de la superficie gaussiana sería. Entonces tenemos una dependencia lineal hasta el radio, ¿cierto? Y de ahí tenemos un comportamiento de este tipo, ¿no? Entonces acá es lineal, proporcional a R, y acá es proporcional a 1 sobre R al cuadrado, ¿cierto? Esa es la idea, ¿no? Y se ve que es continuo, ¿no? Mientras que si fuera conductora, aquí se va a hacer 0. Y de aquí salta y cae. ¿Correcto? Van a ver luego, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa si tuviéramos un cilindro? Acá está, ¿no? Entonces, si graficamos, justamente tenemos eso, ¿no? Lineal, y aquí cae con 1 sobre R cuadrado, ¿no? Ya está. Bien. ¿Qué pasa si tenemos un cilindro, un cable infinito cilíndrico? Igual, ¿no? Decimos, ahora nuestra superficie gaussiana es un cilindro que rodea el cable a una misma distancia del cable. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si nosotros miramos desde arriba, las líneas que salen del cable son radiales de esta forma. Pero es la radial de las coordenadas cilíndricas, ¿cierto?
Entonces coges un elemento de área y te das cuenta que el campo y el área ¿cómo son? En cada punto, esta línea es perpendicular a esta superficie, ¿cierto? Tú trazas la tangente, perpendicular, ¿cierto? Entonces igual, evalúas E punto de A, se convierte en E, y por la simetría, el campo no depende del radio, sale de la integral, integras en el área lateral del cilindro. ¿Y cuál sería tu carga encerrada? Sería la densidad de carga que tengas en este cable por esta longitud nada más. Y ya está, pues. Es lo mismo, ¿no? Solo que el campo, en vez de decaer como 1 entre R cuadrado, me parece que decae como 1 sobre R, ¿no? Pero no es la distancia de las esféricas, sino es el radio de la cilíndrica, que algunos le llaman ρ. ρ, phi, el ángulo, y z, ¿no? Ese sería en cilíndricas, ¿no? La distancia ρ, ¿cierto? Y aquí aparece el campo, ¿no? Va a salir 2K lambda sobre R, ¿no? Bueno, el R es el ρ, ¿no? Ya, ¿qué pasaría? En este caso podemos usar la superficie gaussiana porque es un cable lo suficientemente largo para que siempre se mantenga esa simetría, ¿cierto? Las líneas solamente salen, no va a haber una línea torcida. O sea, no va a haber flujo en las tapas. Pero si el cable fuera finito, ¿qué pasaría si el cable fuera finito? Si el cable fuera finito, o sea, tuviera un tamaño, así digamos, una longitud fija, entonces por acá sí sale porque es positivo, pero por acá también sale, ¿cierto? Y por acá también sale. Entonces vas a empezar a tener flujo acá y te va a malograr la simetría, ¿cierto? Y ya no vas a poder aplicar ley de Gauss, ¿cierto? Ya no vas a poder aplicar ley de Gauss, ese es el detalle, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces tiene que ser un cable suficientemente largo para que exista la simetría radial, ¿no? Radial en cilíndricas, ¿no? Y para un plano, ¿cómo hacemos? Para un plano igual, puedes tomar una superficie gaussiana de este tipo, donde si es un plano infinito, nuevamente la simetría es que el campo es perpendicular al plano. Entonces, solamente va a haber flujo en las tapas. O sea, dado un elemento de área, ¿no? En esta superficie gaussiana cerrada el flujo va a ser el campo por el área acá y al otro lado el campo por el área también positivo, ¿no? Porque el vector normal a esta superficie en esta tapa apunta hacia acá, saliendo, ¿cierto? El flujo acá es positivo o negativo de esta línea de campo. Positivo. Y al otro lado, positivo también porque la normal también apunta hacia allá, ¿cierto? Aparece un factor 2. Entonces el flujo total va a ser 2 veces el campo por el área, en módulo, ¿no? 2EA igual a Q. ¿Cuál sería la carga? Sería, como está en un plano cargado con sigma, sería sigma por el área sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Y ahí el campo, ¿cuánto sale? Sigma sobre 2 epsilon sub 0, ¿cierto? Y es perpendicular al plano, ¿no? Entonces, ¿cómo plantearíamos? A ver, antes vamos a esto de acá. Dice, ¿por qué no es posible usar la ley de Gauss para el caso de calcular el campo eléctrico de un dipolo? O un disco. Un disco cargado que no es un plano infinito. Yo no tengo simetría suficiente. Las 3 simetrías que se han visto, ¿no? Punto esfera, cable largo cilindro y plano infinito. No tenemos, ¿cierto? Entonces no podemos aplicar la ley de Gauss para resolver el campo, ¿cierto? Entonces vamos a ver ahora, ya que hemos visto cómo se calcula el campo para un plano infinito, vamos a colocar n planos infinitos en el espacio y vamos a calcular el campo en todo el espacio, ¿correcto? ¿Recurriendo a qué principio? Muy bien, porque el campo neto va a ser la suma de cada plano, ¿cierto? Perfecto. Y nosotros ya conocemos el campo de un plano cargado infinito, ¿cierto? ¿Cuál era el módulo? Era sigma sobre 2 epsilon sub 0, ¿cierto? Y digamos que que la pizarra esté cargada, asumiendo que es infinita, ¿no? O sea, infinito es muy grande, ¿no? O sea, si la pizarra está cargada y es dieléctrica cargada, un plano cargado, yo puedo decir que aquí a esta distancia es casi infinito, ¿cierto? A esta distancia ya no, porque ya se distorsiona, ¿cierto? Pero a esta distancia, como es chiquito, esto lo ve grande, pues como si fuera infinito, ¿cierto? Entonces, es una aproximación decir qué cosa es infinito, ¿cierto?
Bien, entonces vamos a calcular eso. A ver, chicos, ustedes me dicen, yo borro acá y continuamos, ¿ya? A ver, voy a borrar aquí. Ahora, aquí hemos asumido que la esfera, el ρ es constante, ¿no? Si el ρ no fuera constante, esto hay que integrarlo, ¿no? Entonces se les va a poner, por ejemplo, para un problema ya se les pone un ρ bien complicado que esta integral sea una piedra, ¿no? Entonces ya no, vamos a ver. Entonces vamos a calcular el campo eléctrico, el campo vectorial, ¿no? Electrostático, claro, en todo el espacio para n planos infinitos cargados, ¿no? En puntos x igual a xi con sigma igual a sigma i. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes tu eje x, siempre toda la física la haces respecto a un observador, ¿cierto? Entonces tú vas a tener n planos infinitos, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el punto x1, ¿no? La notación así de un x cursiva de Editorial Mir, ¿no? Por acá estará el plano en el punto x2 y así sucesivamente, ¿no? Por acá estará en el punto x y-ésimo, ¿no? Hasta el n. Entonces, tú quieres calcular el campo en todo el espacio. Ya, tú sabes, porque este de acá será un plano con carga sigma 1, ¿cierto? El plano está cortando la pizarra así perpendicular, ¿cierto? Y acá también son planos, ¿no? Acá este estará pues con sigma 2 y este estará pues con sigma i, ¿cierto? ¿Cuál es el campo para uno de estos planos? Por ejemplo, a ver, ¿no? Si colocamos ¿cómo serían las líneas de campo de este plano? Asumiendo que los sigmas sean positivos. Porque si el sigma es negativo, la ecuación es la misma, solamente que como cambia el signo, te cambia la dirección. Pero tú asume lo positivo. Acá sería así, ¿cierto? La línea de este plano sería así, aquí sería así, ¿cierto? Y acá esta línea continúa hasta el infinito, ¿cierto? Entonces acá sería así y acá sería así, ¿cierto? ¿Cómo sería para el segundo? Para el segundo acá sería así, ¿cierto? Porque sale. Acá también sería así, acá sería así y acá sería así, ¿no? Y para el último, digamos para el y-ésimo, acá va a ser así, acá va a ser así y esta línea va a continuar hasta acá, ¿cierto? Pero vamos a partir de conocer solamente el campo de un plano localizado en sigma, podemos calcular por superposición todos los demás. Vas a conocer uno de ellos, la expresión general, y ya está, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a aplicar superposición, ¿no? Plano infinito con sigma en el punto x igual a, no sé, x sub 0 si quieres. ¿Cuál sería la fórmula para el campo? Tú sabes que por simetría, este campo solo tiene componente x, ¿cierto? Como son planos infinitos, ¿no? Y el campo es perpendicular al plano, el campo solo tiene componente x, ¿cierto? No puede tener componente en y ni en z, ¿cierto? Porque son planos infinitos, ¿no? Ustedes saben que para un plano, el campo, ¿cómo es? Es perpendicular al plano, ¿cierto? Este es tu plano con sigma. Ahí tengo plumones que están terminando su ciclo de vida. Entonces, acá tienes un sigma, ¿no? ¿Cómo es el campo? Acá está x0, ¿cierto? Aquí el campo es hacia acá y aquí el campo es hacia acá, ¿cierto? ¿Sí? Entonces yo puedo escribir la expresión del campo que solo depende de x, ¿cierto? ¿Cómo sería? Sería sigma sobre 2 epsilon sub 0 si x es mayor que x0, ¿cierto? Ya, si quieres el e de x, ¿no?
donde el campo total, bueno, a ver, como solamente depende de X por la simetría, va a ser el campo que depende de XY, ¿cierto? Ya estamos calculando su componente, solo tiene componentes en esa dirección. Entonces, cuando X es mayor que X0, apunta a la derecha, positivo, ¿cierto? Esto. Y cuando acá, ¿cómo sería? Sería menos nada más, ¿no? Menos sigma sobre 2 epsilon sub 0 cuando X es menor que X0. Como esto de acá es arbitrario para un plano con sigma y localizado en X0, sumamos en un punto arbitrario X la suma de todos, pues. Va a ser la suma de los E de cada uno. Y esto de acá lo podemos condensar. Esto de aquí lo podemos condensar en una sola fórmula, que sería sigma sobre 2 epsilon sub 0 y la función signo de X menos X0, ¿cierto? X menos X0 positivo, 1, ¿no? Y cuando esto es negativo, un menos 1, ¿cierto? O sea que es una función discontinua, ¿no? El campo es negativo, da un salto y luego se hace positivo, ¿cierto? Si yo grafico E versus X, sería negativo y luego positivo, ¿cierto? Ya. Ahora sí sumamos entonces nada más y ya está. La función signo. Entonces, ¿para qué a veces se usa, no? Pero esas funciones, como la función signo o la función escalón, son muy útiles. En ecuaciones diferenciales. ¿Perdón? Por ejemplo, la función escalón, ¿no? La función de Gibbs-Eye, escalón, dice un teta de X, ¿no? Entonces, teta, cuando X es positivo es 1 y cuando X es negativo es 0. Porque luego dices, la derivada es un abuso, ¿no? Que a un matemático no le va a gustar porque no es formal. La derivada de la función escalón es la función delta. Y este es un impulso. ¿Qué quiere decir un impulso? Imagínate que tienes una partícula que su velocidad en el tiempo que va a chocar con un bate de béisbol. La velocidad es positiva, digamos, en esta dirección. Positiva, ¿ya? Y luego la bateas y cambia de dirección, ¿cierto? Negativa. Entonces, acá se supone que este es un modelo, porque físicamente la pelota se deforma, hay un tiempo pequeño donde está el choque, ¿da? Tiene lugar, es una fuerza impulsiva la que no. Entonces, acá la velocidad se deforma así, ¿cierto? Yo te pregunto, ¿cómo sería la gráfica de B punto en el tiempo? Aquí hay un cambio abrupto, ¿cierto? Entonces es una delta, pues. Es un impulso. Entonces, si tú tienes una pelota, digamos, o que apunta en una dirección y cambia de dirección, la fuerza es una función de este tipo. Y esa es la funcional delta, pues. Entonces, este es un impulso. Una fuerza impulsiva. Tienes una ecuación diferencial donde la fuerza externa tiene esta forma, quiere decir que en ese instante, en ese tiempo, claro, del tiempo sería, ¿no? Alguien le da un bate, ¿no? Un impulso, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, para eso se utiliza, ¿no? Luego van a ver que en el corriente eléctrica y circuitos eléctricos, el potencial eléctrico es equivalente a una fuerza en un equivalente a un sistema mecánico. Entonces van a ver para que la lámpara fluorescente encienda, arranque, se utiliza justamente un impulso, o sea, una fuerza, un cambio abrupto en la corriente que hace que el efecto sea como batearlo y eso permite el encendido del fluorescente, si no, no enciende. Necesitas una especie de impulso eléctrico, ¿no? Eso lo van a ver con inductancia, ¿no? Va a haber un reactor, tiene un reactor con una inductancia y tiene un arrancador. Y el rol va a ser ese, ¿no? Como que lo batea al electrón para que pueda saltar y chocar con los átomos que están en el gas, excitar el nivel de energía de los átomos del electrónico, ¿no? Y al decaer emite luz, pues, ¿no? Y ahí emite radiación UV y visible, ¿no? Y tienes un filtro, un papelito blanco. ¿Para qué? Para que filtres el UV y salga el visible nada más, ¿no? Porque el UV no es bueno para la salud, ¿cierto? A largo plazo el UV puede generar un cáncer, ¿cierto? Por las mutaciones puntuales, ¿no? Porque el tamaño de la longitud de onda es el tamaño del ADN, entonces entra en resonancia y esa es la idea, ¿no? Bien, entonces vamos por superposición, ¿no? Entonces ya está, pues el problema ya está resuelto. Por lo tanto, por superposición,
el campo eléctrico que depende de X para los n planos cargados, así como se da acá, ¿no? Por superposición sería la sumatoria de I igual a 1 hasta n, ¿de qué? De sigma I sobre 2 epsilon sub 0 signo de X menos XI, ¿cierto? Ya está. Ustedes pueden verificarlo, pongan 2 y verifiquen, pongan 3, o sea, háganlo para 2, para 3 y vean que sale efectivamente. Basta para 1, como conocemos la expresión general para 1, sumamos para todos, pues, ¿no? Ya está, ¿no? Bien, ahora sí entramos entonces en la parte de conductores en equilibrio. Como su nombre lo dice, es un conductor, ¿ya? ¿Qué cosa es un conductor? Los metales, ¿no? Por ejemplo, como el cobre, ¿no? La plata, el oro, ¿no? Un conductor se caracteriza por tener átomos grandes, de manera que sus nubes electrónicas entre átomos vecinos se traslapan, y como su nube electrónica se traslapa, el electrón puede saltar fácilmente de un sitio a otro. Entonces, en los modelos de metales o de sistemas cristalinos en estado sólido, ¿no? Hay dos aproximaciones. Una es que cuando el electrón está aproximadamente libre, como si fueran partículas de un gas. Entonces se habla del gas de electrones, ¿no? Ese sería el gas de electrones o gas de Fermi, donde el electrón está libre moviéndose de manera totalmente aleatoria con una rapidez de Fermi del orden de 10 a la 6. En el grafeno, por ejemplo, saben que fue un material que se sintetizó este siglo, ¿no? Y en el 2010 fue el premio Nobel, ¿no? Era un modelo hipotético, porque se decía que un material en 2 dimensiones no podía existir por una cuestión de estabilidad termodinámica. Pero se descubrió y se sintetizó. Y muchos modelos de materiales, por ejemplo, topológicos, se construyen a partir del grafeno. Modelo de Haldane y luego Keimele. No, yo que estoy ahora dictando un curso de materiales topológicos, que fue un tema de física exótica, materia cuántica, ¿no? Con estados robustos ante interacciones que sirven, por ejemplo, para aplicaciones tecnológicas, ¿no? Porque la física hay que buscar también aplicaciones tecnológicas, ¿cierto? Bien, entonces, el grafeno, por ejemplo, en su dispersión, ¿no? en su diagrama de bandas de energía, aparece como un cono de Dirac. Quiere decir que en esa región los electrones, ¿no? se comportan como fermiones, se llama sin masa, como partículas relativistas, pero que en vez de propagarse a la velocidad de la luz, se propagarían a la velocidad de Fermi, ¿no? Si la velocidad de la luz es del orden de 10 a la 8, la velocidad de Fermi es del orden de 10 a la 6, solo es 100 veces menor, ¿no? Es una velocidad bastante alta. Velocidad entre comillas, ¿no? Porque en un gas, ¿cuál es la velocidad media? 0, porque el gas se puede mover en cualquier dirección con igual probabilidad. La velocidad media es 0. Ahora otra cosa es la rapidez media, o la rapidez raíz cuadrática media, o la rapidez más probable. Entonces cuando uno hace la distribución de Maxwell-Boltzmann para la rapidez, es una distribución con asimetría. Para la rapidez, la distribución de probabilidad. Pero para la velocidad, o sea, para el vector velocidad, es gaussiana centrada en 0. Entonces por eso la velocidad en promedio, componente x y z en promedio, es 0, porque se puede propagar con igual probabilidad en cualquier eje, ¿cierto? Por la aleatoriedad, ¿no? Bien. Mientras que la rapidez no, aparecen 3 valores de tendencia central. El más probable, el raíz cuadrático medio y el medio de la... Bueno, entonces, bien, para no irnos por otro lado, para modelos de electrones tenemos uno que está casi libre, que es como un gas de electrones, se llama gas de Fermi, ¿no? Y el otro es el tie binding, donde el electrón está fuertemente ligado al núcleo, digamos, y acá también tienes un vecino, pero hay una cierta probabilidad de traslape. Entonces quiere decir de que el electrón puede fácilmente saltar de un sitio al otro, hacer un hopping se llama, y se llama tight binding, ¿no? Y también se utiliza en modelos de redes, ¿correcto? Entonces el electrón tiene una probabilidad de saltar, entonces tiene movilidad, ¿correcto? Y eso lleva a las propiedades metálicas de que el electrón está, un electrón de un átomo en un sitio del sólido se puede mover al otro lado, ¿sí o no?, del sólido. Porque se puede mover en todo el metal, o sea, a lo largo de todos los átomos, entonces puede pasar de este extremo, si esto es un metal, hasta el otro extremo puede viajar, ¿sí o no? Está libre de moverse, ¿cierto?
Entonces decimos que los electrones están libres de moverse. Esa es la idea, ¿cierto? Bien, entonces, si tenemos un conductor en equilibrio, tenemos las siguientes propiedades, ¿no? Para que esté en equilibrio no puede haber movimiento de carga. O sea, un cable por el que hay corriente eléctrica, ¿será un conductor en equilibrio o no? No, porque hay cargas en movimiento, por eso es la corriente eléctrica. Entonces no puede haber cargas en movimiento, ¿no? Bien, cuando no hay movimiento de cargas, entonces está en equilibrio. Repetir lo mismo, ¿no? Entonces, primero decimos, el campo eléctrico en el interior tiene que ser cero. ¿Por qué el campo eléctrico en el interior tiene que ser cero? Porque si no fuera cero ese campo eléctrico, ¿qué haría? Movería cargas, porque una carga en un campo eléctrico siente una fuerza eléctrica, ¿no? La movería y la sacaría del equilibrio. Entonces tiene que ser cero, ¿cierto? Si un conductor tiene carga, un conductor está cargado, toda está en la superficie. ¿Por qué tiene que estar en la superficie? Van a ver que es por ley de Gauss, ¿no? Si tú tienes un conductor, digamos una esfera metálica, ¿no? O un cuerpo irregular metálico, como el campo en el interior es cero, si tú coges una superficie gaussiana en el interior del conductor, ¿cuál es el flujo del campo eléctrico en esa gaussiana? Si el campo es cero, el flujo es cero. Claro. Entonces, si el flujo es cero y el flujo es la carga encerrada sobre epsilon sub cero, ¿cuánto es la carga encerrada? Cero. Por eso la carga encerrada es cero. Y tu gaussiana, por dentro del conductor, tiende, límite por la izquierda, si quieres, o por dentro, hacia la superficie del conductor. Entonces, toda la carga no puede estar dentro, tiene que estar fuera, no le queda otra. Porque la carga no tiene dónde escapar. Tiene que estar en el cuerpo. Entonces, si no está en el interior del conductor, ¿dónde está? En su superficie, ¿no? Esa es la idea, ¿cierto? Luego, el campo eléctrico justo fuera del conductor, aquí entonces vamos a hablar de la superficie del conductor, ¿no? Una cosa es la superficie gaussiana y otra cosa es la superficie de un conductor, una piedra, digamos que metálica, ya, digamos, ¿no? Que está cargada. El campo fuera tiene la magnitud, bueno, acá es sigma sobre epsilon sub 0 y es normal. También se deduce por ley de Gauss, ¿no? Y si el conductor tiene forma irregular, la densidad de carga superficial es máxima en los puntos donde el radio de curvatura es menor. O sea, como le dicen, donde hay puntas, ¿no? Si tú tienes un conductor, por ejemplo, y tienes una punta acá, ¿no? Una cosa así, y está cargado, entonces acá, digamos que está cargado positivo o negativo, acá se va a acumular más carga que acá. ¿Correcto? Se acumula tanta carga que si tú pones una vela, bueno, lo he puesto torcido, ¿no? Si tú pusieras acá fuego, una vela, ¿no? Hay un viento eléctrico que apaga la vela, porque saltan los portadores de carga y se apaga la vela, ¿no? Viento eléctrico, ¿no? Por eso, cuando hay una tormenta eléctrica, se busca el pararrayo, ¿no? El pararrayo acumula más carga, entonces la diferencia de potencial aquí va a ser mayor, digamos, ¿no? Toma el camino hacia donde hay más carga, pues, ¿no? El relámpago, ¿no? O si hay una tormenta, no te conviene estar parado, porque tú actúas como una punta, ¿no? Entonces te conviene tirarte al piso y no levantar la cabeza, porque tu cabeza actúa como una punta, ¿cierto? Para poder entender por qué donde hay menor radio de curvatura, o mayor curvatura si quieres, ¿no? El ρ es 1 sobre kappa, ¿no? Se utiliza el concepto de potencial eléctrico, ¿no? Entonces eso se resuelve en el siguiente capítulo. Porque dado que el campo eléctrico en el interior es cero, se demuestra de que todos los puntos están al mismo potencial eléctrico. Van a ver que el potencial eléctrico entre un punto y otro, digamos entre el punto, no sé, entre el punto I y entre el punto J, la diferencia de potencial, o sea, potencial en J menos potencial en I, va a ser menos la integral de I a J de E, de la integral de línea del campo. Si el campo es cero, esto es cero, entonces son iguales. Y como el potencial es el mismo, van a ver por una cuestión de, bueno, se resuelve, ¿no? Demostrar que aquí hay mayor sigma, ¿no? Pero bueno, o sea, aquí el campo va a ser mucho más grande que aquí. Si yo dibujo acá una línea de campo, acá la línea de campo es grande, ¿no? Y acá es chiquita. Si fuera una punta perfecta, ¿cómo sería el campo en ese punto? Diverge, pues, ¿no? Se va al infinito. Se va al infinito. ¿Cierto? Porque a nivel microscópico, obviamente, la punta, si tú la amplías, siempre
tiene un tamaño finito, ¿no? O sea, no va a ser totalmente punta, ¿no? Siempre tiene un tamaño finito, ¿no? Entonces, aquí el campo pues va a ser mucho mayor que aquí, digamos, ¿no? Porque la curvatura es menor aquí, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Bien, entonces esas propiedades, vamos a borrar eso acá. Se deducen fácilmente, ¿no? Materiales, ¿no? El grafeno entonces tiene propiedades conductoras, ¿no? Y tú podrías generar una laptop, por ejemplo, o un circuito que se doble, ¿cierto? Porque el grafeno lo depositas en una capa de plástico, lo puedes doblar, ¿cierto? Un teléfono, imagínate que lo puedas doblar, ¿no? Entonces, el grafeno tiene una estructura cristalina donde los átomos se ordenan como un panal de abejas, ¿no? Formando hexágonos. Tiene unas propiedades bien complejas y muy interesantes, ¿no? Bien, entonces vamos a ver las propiedades de los conductores en equilibrio, ¿no? Este ya no está. Este de acá tampoco. Este de acá. Este está bueno. Voy a separarlo. Esto. Propiedades conductores en equilibrio. En equilibrio. Decir equilibrio electrostático, estás redundando, ¿no? Porque electrostático ya implica estática, ¿cierto? En equilibrio, nada más, eléctrico, si quieres. Entonces, ¿cuáles eran las propiedades? 1, el campo en el interior es 0. 2, toda la carga, o sea, ρ es 0, no hay densidad volumétrica de carga, solo existe sigma, ¿cierto? Diferente de 0, o sea, Q sobre, ¿qué superficie? No es superficie gaussiana, sino la superficie del conductor. Como decía, hay 3 superficies que lidiamos, ¿no? Uno es la gaussiana, otro es la del conductor y la otra va a ser la equipotencial, ¿correcto? ¿Y qué más? Tenemos el campo eléctrico en la superficie. Esto lo vamos a deducir con ley de Gauss. Tienes un conductor, digamos, ¿no? Entonces, aquí en este punto, digamos, ¿no? Siempre respecto de un observador que puede estar donde quiera, en el punto R, acá tienes un sigma que depende de cada punto, donde este punto R, por supuesto, tiene que estar en la superficie del conductor, porque es un punto. Cada punto de la superficie tiene un sigma que depende de ese punto, ¿no? Y tiene un campo, van a decir que el campo eléctrico en ese punto va a ser el sigma en ese punto sobre epsilon sub 0 y el unitario en ese punto, ¿no? El normal en ese punto. Da una superficie con una ecuación matemática, ya saben cómo calcular el n, ¿cierto? Dada la función superficie, calculan el gradiente, ¿cierto? Bien, ¿y cuál es la 4? Para un conductor en forma irregular, lo que se mencionó al final, ¿no? Donde tienen ¿no? Donde hay digamos en forma de punta. Entonces acá tienes si acá tienes, digamos, respecto a un observador el punto R1 y acá el punto R2, tú puedes decir de que el campo, el sigma en 1, el sigma en R1 es mayor, perdón, es menor que el sigma en R2, ¿no? Y a partir de acá directamente, ¿no? Si el sigma en 1 es mayor que el sigma en 2, o perdón, menor, ¿cómo es el campo en 1? Menor, ¿cierto? Entonces, si acá el campo fuera una flechita así, aquí pues va a ser mucho mayor, ¿no? Esto sería el campo en R1, este sería el campo en R2, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo podemos demostrar alguna de esas propiedades. Vamos a ver. Bien, la idea es la siguiente, ¿no? Coloca, digamos, una placa metálica, digamos que fuera una placa infinita, pero con espesor, ¿no? Todo de metal, como una puerta de acero, digamos, ¿no? de metal, ¿no? Y aplica un campo eléctrico. Si tú aplicas un campo eléctrico, en el interior este campo eléctrico, ¿qué hace? Bueno, no polariza, sino induce, bueno, en ese caso, ¿no? Mueve cargas, ¿no?
Acá se acumulan negativas y acá positivas, ¿cierto? En realidad lo que pasa es que los electrones se van a pegar para esta capa. Y si los electrones se mueven para acá, aquí dejan falta de electrones, por eso es positivo, ¿cierto? Porque los electrones son libres, estamos hablando de un conductor, ¿cierto? Hay una fuerza eléctrica y ellos se mueven. Ahora, uno analiza, antes de aplicar el campo, los electrones están por todos lados. Pero apenas uno aplica el campo, estos se mueven. El tiempo que pasa para que se distribuyan de esta forma, ¿de cuánto tiempo es? ¿De qué orden es? Es un tiempo de relajación hasta que alcance el equilibrio del orden de 10 a la menos 16 segundos. Quiere decir que es bastante rápido el movimiento, ¿no? 10 a la menos 16 segundos, ¿no? Se mueve rápidamente. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, ¿no? Sucede de que tú dices, bueno, acá hay un campo externo, pero de más a menos hay un campo contrario interno, ¿cierto? Y estos dos campos en el interior generan un resultante que es la suma, ¿cierto? Y ese resultante es cero. O sea, se induce un campo contrario igual al externo, de manera que se anula el resultante. ¿Correcto? Esa es la idea, ¿no? Claro, si fuera una esfera, por ejemplo, ¿cómo sería? Una esfera metálica, ¿no? Conductora, y la colocamos en una región donde hay un campo eléctrico. Esas son las líneas del campo eléctrico. Si ese es el campo externo, constante, entonces dentro de la esfera, como es conductora, acá se acumularán cargas menos y acá cargas más, ¿cierto? Se puede mostrar que dentro de la esfera el campo va a ser así. Este sería el campo inducido. Por lo tanto, el campo en el interior sería el resultante, si quieres, ¿no? O sea, el campo exterior más el campo inducido, ¿cierto? Y como este campo inducido es contrario, justamente igual al exterior, digamos, entonces esto se hace cero. El campo resultante en el interior tiene que ser cero. O sea, el campo en el interior es el resultante de estos dos. Y tiene que ser cero, porque si no fuera cero, movería cargas. Esa es la idea, ¿correcto? Esto sería para una placa, ¿cierto? El campo en el interior, inducido. El campo inducido y el campo externo se anulan, y de manera que en el interior el resultante es cero. Esa es la idea, ¿no? ¿Correcto? Bien. Y a partir de ahí entonces uno dice, si tienes un conductor y el campo eléctrico es cero en el interior, ¿no? Si tienes un conductor, ya sabes que el campo en el interior es cero. Entonces coge una superficie gaussiana, esta es la superficie del conductor, coge una superficie gaussiana muy cerca a la del conductor. Como esta superficie gaussiana está en el interior del conductor, y el campo en el interior es cero, ¿cuál sería el flujo eléctrico en esa superficie gaussiana? Cero, ¿no? ¿Correcto? Porque el campo es cero y eso sí implica esto, ¿no? ¿Correcto? Ya, correcto. Y esto de acá es la carga encerrada por ley de Gauss, ¿cierto? Sobre eso no sucede. Entonces, ¿la carga encerrada cuánto vale? Cero. Por lo tanto, la carga en el interior es cero y toda la carga va a estar en el exterior, ¿cierto? Entonces no hay ρ, pero sí existe sigma. Y el sigma puede variar en cada punto, ¿no? Justamente la propiedad 4, ¿no? ¿Y cómo deduces que la fórmula es sigma sobre epsilon sub 0? ¿Por qué no hay un 2, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Entonces tú dices, ¿por qué el campo acá, por ejemplo, en este punto del conductor, vamos a decir en el punto R, que pertenece a la superficie del conductor? Ya, en ese punto, el campo, digamos que acá sea algo, no sé, que sea una superficie así, para complicarlo un poquito, ¿no? Tiene que ser normal a la superficie, o sea, el campo tiene que ser así. ¿Por qué tiene que ser de esta forma? A ver quién me dice.
¿Por qué no podría ser en otra dirección? ¿Por qué tiene que ser perpendicular? ¿Por qué tiene que ser perpendicular? Porque si tuviera alguna componente, por contradicción, si tuviera una componente, digamos, arbitraria, tendría una perpendicular y una tangente, ¿cierto? Y esta componente tangente, como acá hay carga que está en la superficie, ¿qué haría con la carga? La movería, ¿cierto? Y ya no estaría en equilibrio. ¿Correcto? Entonces tiene que ser perpendicular, ¿correcto? Esa es la idea. Porque si no, ese campo tangencial generaría una corriente superficial. Y ya no estaría en equilibrio, ¿cierto? Tiene que estar en equilibrio. ¿Y cómo deducimos su módulo? Como ya sabemos de que es perpendicular, cogemos una pequeña superficie gaussiana, tan pequeñita, de un elemento de área delta de A, si quieres, como un diferencial de área, ¿no? De manera que, como es pequeñito, ¿se acuerdan que en una superficie, cuando tienes un diferencial de área, en ese pequeñito sí es perpendicular, si aplicas la ley de Gauss, el E punto de A, ¿cierto? Entonces, en esta superficie gaussiana verde que estoy poniendo acá, aplicamos la ley de Gauss, pues, ¿no? ¿Cuál sería, a ver, quién me dice el flujo lateral? Cero, porque el campo solamente apunta en esta dirección, ¿cierto? ¿Y cuál sería el flujo en la tapa interior? Cero, porque en el interior es cero. Solamente hay flujo en la tapita de arriba, de afuera, ¿cierto? Entonces, el flujo del campo eléctrico en esa superficie gaussiana verde solamente sería el campo en el punto R, su módulo, ¿no? Por el elemento de área, ¿cierto? No hay dos. No hay dos porque acá adentro no hay campo. No es como en el plano infinito aislante, ¿no? O bueno, en el plano infinito que lo miras de ambos lados, ¿no? Y dices, por un lado y por el otro tienes flujo. Acá no tienes flujo aquí. Solo tienes flujo en la tapita de afuera. Entonces, esto de acá sería la carga encerrada. ¿Cuál es la carga encerrada? Será el sigma en ese punto por el elemento de área, ¿cierto? Sobre epsilon sub 0. Se va el elemento de área y ¿qué te queda? Justamente que el campo es sigma sobre epsilon 0. Sigma puede variar en cada punto y el normal, ¿por qué? Porque está en equilibrio. ¿Cierto? Y ya está. Entonces se deduce con ley de Gauss todas esas propiedades, ¿no? La última sí se deduce cuando se vea potencial eléctrico, ¿no? Lo que se hace es conectar dos esferas, ¿no? Hacer un modelo, una esfera pequeña y una esfera grande, y se conectan por un cable. Y como el potencial va a ser el mismo, a partir de ahí dicen que si acá tienes carga 1 y carga 2, debido a que el radio es mayor, reduces de que carga 1 tiene que ser mayor que carga 2, dado que el potencial eléctrico es constante sobre toda la superficie del conductor. Pero eso se deduce en el otro capítulo, ¿no? Sí, eso sería, ¿no? Y acá está, pues, ¿no? Si estás entonces, luego se puede deducir, si estás en un... Incluso si no fuera macizo, ¿no? ¿Qué pasaría si este conductor tuviera acá en el interior un hueco? O sea, fuera como un hueco en el interior, ¿no? Como un cascarón. También el campo sería cero, ¿no? Por el mismo criterio, ¿no? Por el mismo criterio, pero la carga va a poder estar en la superficie de acá y en la superficie interior, ¿cierto? ¿O no? Dentro de un conductor en equilibrio el campo tiene que ser cero. ¿Por qué? Por la condición física de que si no fuera cero, ese campo aceleraría cargas. Esa es la idea, ¿no? Y a partir de ahí deduces de que la carga, si es que existe, tiene que estar en la superficie, ¿cierto? Bueno, no vamos a complicar todavía mucho esto, pero vamos a ver luego el ejemplo de que ponemos una carga, la rodeamos de un cascarón esférico, y te piden calcular el campo en todo el espacio. Vamos a ver cómo esta carga induce carga en el cascarón. Como solamente en el cascarón puede haber carga en la superficie,
cómo induce carga en la superficie interior, en la superficie exterior. Y luego vamos a poner n cascarones, una carga central, y voy a pedir el campo en el espacio, digamos. Dado n cascarones en el radio RI, el cascarón con carga QI. Tipo los planos, lo generalizamos, ¿no? Una expresión general, ¿no? Sale una cosa interesante también, ¿no? Vamos a ver con calma cómo hacemos eso, ¿no? Bien. A ver, un ratito, quiero ver qué hora es. Ah, recién son las 3:16. Bueno, vamos a seguir. La siguiente semana es PC1. La siguiente semana es PC1, pues, ¿no? Bueno, se viene todo lo que se hace en clase, pues, ¿no? Sí, esa es la idea, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya, bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, una esfera en un cascarón. Y luego lo vamos a generalizar para n cascarones con carga QI cada uno, ¿no? Vamos a ver. Calcular el campo en el espacio, ¿no? O sea, y luego graficar en función del radio el campo, ¿no? Como son cascarones esféricos, podemos usar ley de Gauss, ¿cierto? Simetría esférica. Entonces no va a haber problema, la ley de Gauss se va a aplicar sin problemas, ¿no? Vamos a generalizarlo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que este fuera una esfera dieléctrica. Para el interior, tú tomas una superficie gaussiana de radio menor que A, ¿cierto? ¿Y cuál sería el campo? Sería ρ sobre 3 epsilon sub 0 R, ¿te acuerdas? Ya lo hemos calculado. Y acá en 2, ¿cuál sería? Sería KQ sobre, porque la carga encerrada es Q, sobre la distancia al cuadrado, ¿cierto? Ya. ¿Y cómo sería el campo en el punto 3? 0, porque estás dentro del conductor, ¿cierto? Si el campo en el punto 3 es 0, ¿cuál es el flujo? 0. Entonces, ¿cuál es la carga encerrada por la gaussiana que está aquí dentro del conductor? 0. Entonces, si este es Q, ¿qué carga es esta carga Q? ¿Qué carga induce en la parte interna de ese cascarón? Menos Q, muy bien. Este Q induce menos Q aquí, ¿para qué? Para que la carga neta encerrada sea 0, ya que el flujo aquí es 0, pues, porque el campo es 0. Entonces, eso te ayuda a resolver el problema. Luego puedo poner otro cascarón encima, y otro encima, y otro encima. Vamos a poner n cascarones, cada uno con carga QI, en el radio R, entre RI y RI más un epsilon I, ¿correcto? Y vamos a calcular el campo en todo el espacio. Problema interesante, ¿no? Lo complicamos el caso más general posible y ya este es un caso particular, ¿cierto? Una pregunta. Si este es Q, ya hemos deducido por ley de Gauss que en esta superficie interior del conductor, ¿cuál es la carga inducida? Menos Q. Ahora, si te dice el problema de que el conductor externo estaba ya cargado con carga menos 2Q, la carga tiene que conservarse, ¿cierto? Si esto es menos Q, ¿cuánto tiene que ser la carga acá afuera para que todo sea menos 2Q? Menos Q tendría que ser también, pues, ¿no? Entonces, si te digo que el conductor cargado acá tiene carga Q1 entre radio R1 y R1 más epsilon 1, y este tiene Q sub 0, este Q sub 0 induce acá menos Q sub 0 sí o sí, ¿sí o no? Por Gauss, por la propiedad de que no, es 0. ¿Y cuál sería la carga en la superficie de afuera? Sería Q1 menos Q0. Bueno, si este es Q0, este es menos Q0, y este tiene que ser Q1 más Q0, para que la suma sea Q1 más Q0 menos Q0. ¿Me van a entender? Q1, ¿cierto? Vamos a hacerlo entonces de esa manera. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver. Es un problema interesante, ¿no? Porque cuando se generaliza, te hace pensar un poquito, ¿no? A ver, me avisan, chicos, ¿ya?
Entonces ya están, ya fueron ya. Bien, entonces vamos a colocar sean n cascarones esféricos cargados, ¿no? Cargados, ¿no? Con carga QI para R que está entre cierto, digamos, radio iésimo y RI más un, tiene espesor, ¿no? Epsilon i, que rodean una carga puntual, o bueno, una carga Q sub 0 en el origen, ¿no? Q sub 0 en el origen, ¿no? Una carga puntual, vamos a simplificar, ¿no? Q sub 0, ¿no? Entonces, el problema pide calcular el campo eléctrico, ¿no? Entonces, calcule el campo eléctrico en todo el espacio, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo plantearíamos el problema? Tenemos una carga Q sub 0, ¿cierto? Y esta carga la vamos a rodear de cascarones, ¿no? Tenemos acá un cascarón con espesor, ¿no? Y por acá se supone que viene el segundo. Voy a poner solamente, no lo voy a cerrar todo. Y por acá estará, pues en algún lugar estará el iésimo, ¿cierto? Entonces, este tiene carga Q1, ¿no? Voy a hacerlo un poco más pequeño acá. Entonces acá tenemos un cascarón. ¿Cierto? Ya está. Entonces, calcules el campo. ¿Cómo calcularíamos el campo? Decimos lo siguiente, ¿no? Nosotros ya sabemos de que el campo acá en el interior del conductor, ¿cuánto es? 0, ¿cierto? Entonces, para que sea 0, si el campo aquí es 0, el flujo es 0 y por lo tanto la carga encerrada es 0. Entonces, en esta superficie interna, la carga inducida es menos Q sub 0, ¿sí o no? Ya está. ¿Cómo sería la carga inducida entonces en la superficie exterior del cascarón? Como la carga es Q1, ¿cierto? Todo esto tiene carga Q1, ¿cierto? Entonces tendría que ser Q1 más Q sub 0, ¿cierto? Ahora, esta carga de acá induce carga en la superficie nuevamente, interior de este de acá. ¿Cuál es la carga? Q sub 0 menos la suma total, ¿sí o no? La carga encerrada. Claro. Esto se anula, esto de acá sería, ¿cierto? Esto actuaría como si fuera una carga, la única carga encerrada, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el campo? Este es el interior, ¿no? La de cruz es el interior. ¿Cuánto es el campo aquí en el interior? 0. Entonces, ¿cuál sería la carga inducida en esta cara? Sería la negativa de esto, ¿sí o no? Menos Q1 menos Q0, ¿cierto? ¿Y cuál sería la carga inducida acá, afuera? Sería Q2 más Q1 más Q0, ¿cierto? Entonces tú ya viste más o menos cómo es la idea, ¿no? En el primero es Q1 más Q0, en el segundo es Q2 más Q1 más Q0, en el iésimo ¿cuánto será? QI más QI menos 1 hasta Q0, ¿cierto? Entonces ya tienes todo el campo en todo el espacio, ¿cierto? Ya podemos generalizar. Bien, vamos entonces a decir lo siguiente, ¿no? Menos Q0, Q1 menos Q0, ¿cierto? Para que sea el campo 0 tiene que ser el negativo el de acá y luego se suma acá, ¿no? Entonces llegamos hasta el plano, digamos, al que tiene al iésimo de carga neta Q iésimo. Entonces, ¿cuál sería aquí? ¿Y cuál sería aquí? En el primero es menos Q0,
En el segundo es menos Q1 menos Q0, pero ese no nos interesa mucho, ¿no? Nos interesa sobre todo el externo, el que está acá. Acá sería QI, ¿cierto? Más QI menos 1 más Q0, ¿cierto? Y en el último, en el enésimo, ¿cuánto sería fuera en el enésimo? Sería QN, ¿cierto? Si en el primero es Q1 más Q0, en el segundo es Q2 hasta Q0, será QN más hasta Q0, ¿cierto? Entonces ya podemos calcular el campo en todo el espacio, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que acá el campo, ¿cuánto sería para el radio menor que... ¿Sabemos que esto cuánto es? Esto es R1, ¿cierto? Y esto es epsilon 1. Luego tenemos distancia entre R1 más epsilon 1 hasta R2, ¿cierto? Y R2 y epsilon 2, ¿cierto? Entonces ya tenemos toda la expresión, ¿no? A ver, ¿cómo sería el campo para un R que está... A ver, vamos a hacerlo con calma mejor, primero. A ver, para R menor que R1. Para R menor que R1, ¿cuál sería el campo? Sería K eléctrico, Q sub 0 sobre R cuadrado, ¿cierto? Ya sabemos que es E radial, no lo ponemos, sabemos que solamente depende del radio, ¿no? O sea, este es el campo que solo depende de R por la simetría esférica, ¿no? ¿Cuánto sería para R que está entre R1 y R1 más epsilon 1? ¿Cuánto sería el campo? Entre R1 y R1 más epsilon 1 estamos dentro del conductor, ¿cierto? ¿Sería? 0, pues, ¿no? ¿Cuánto sería para R entre R1 más epsilon 1 y R2? Sería K eléctrico, Q1 más Q0, ¿cierto? Q1 más Q0 sobre R cuadrado, ¿cierto? Y entonces tú lo puedes generalizar y decir, ¿cuánto sería para entre el RI más epsilon y el RI más 1? El campo sería K eléctrico sobre R cuadrado, y acá sería Q1 más, perdón, R1 implica el Q1, ¿cierto? Entonces sería QI, ¿cierto? Entonces sería así, ¿cierto? Ya está. Entonces ya tenemos la expresión para el intervalo iésimo, ¿cierto? Ya está. ¿Y cómo sería para R mayor que el Rn más epsilon n, que es la última capa, ¿cierto? El campo sería, ¿no? Acuérdate de que mayor que Ri contiene hasta I, ¿no? Entonces sería hasta n, ¿cierto? Eléctrico, sumatoria desde J igual a 0 hasta n QJ, ¿cierto? Ahora es interesante, ¿no? Porque claro, ¿cuál es la carga neta de la última? Ya, acabaste en la n, ¿cierto? Rodea una gaussiana externa. ¿Cuál es la carga neta encerrada? Q0 más Q1. Claro, pues la carga neta, ¿sí o no? Es esto, pues, ¿no? ¿Cómo graficaríamos entonces en función del radio esa función? Vamos a ver, ¿no? Ahora, las cargas son diferentes en general, ¿no? Entonces, no tienen por qué coincidir los campos en algún punto, ¿no? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo graficaríamos versus el radio? Vamos a ver, ¿ya? En función del radio. Claro, yo he puesto una carga puntual, pero tú podrías poner una esfera de radio R sub 0 si quieres, ¿no? De radio R sub 0. Cambia ligeramente el problema. Vamos a ver, ¿no? Entonces, si tú graficas el campo, solamente depende del radio. Entonces tú dices, ya, asumiendo que fuera una carga puntual, digamos, entonces tú tienes de 0 a R1, ¿cómo sería? Sería el campo de la forma 1 entre R cuadrado, ¿cierto? Pero no necesariamente aquí vale 0, ¿no? Será el campo en este punto, ¿no? O sea, tiene la forma, ¿no? De la forma 1 entre R cuadrado. Ahora tú dices, claro, pero ¿qué pasa si fuera una dieléctrica con radio? Bueno, sería lineal en esa parte, ¿cierto? Hasta ese radio 0, ¿cierto?
si en vez de ser puntual fuera una dieléctrica, digamos homogénea, ¿no? Después, entre R1 y R1 más epsilon 1, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Y luego entre R1 más epsilon 1 y R2, ¿cuánto vale? Nuevamente vuelve a tener la forma de... Pero no tiene que continuar la de acá, ¿no? Porque las cargas cambian. O sea, va a ser de esta forma nuevamente, pero no tiene por qué continuar, ¿no? Y así va a ser, ¿no? O sea, así va a continuar, ¿no? Por acá está R2. Entre RI y R2 y RI más epsilon I es 0. Luego por acá, no sé, continuará de repente por acá de esta forma. No tiene por qué ser igual, ¿no? Y así, ¿no? Hasta Rn, la enésima esfera, ¿no? El enésimo cascarón, ¿no? Acá será 0 y acá será nuevamente, va a decaer, ¿no? De la forma 1. Entonces se dan cuenta que el problema no ha sido nada complicado, ¿no? Solamente lo hemos argumentado y el resto es simple, pues, ¿no? Ya está. Entonces eso sería, ¿no? Porque luego en potencial eléctrico se les puede pedir calcule el potencial eléctrico en todo punto del espacio. Igual para los planos, ¿no? Calcule el potencial en todo punto del espacio, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer en ley de Gauss es encontrar simetría adecuada para resolver problemas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿cómo calculas el flujo eléctrico, por ejemplo, en este cascarón, en este casquete? ¿Cómo lo calcularías? Puedes calcularlo directamente usando la integral de E punto dA, la integral de línea, ¿no? Perdón, la integral de superficie. Integras en este casquete, ¿no? Pero ¿cómo se podría hacer de otra forma? A través del casquete de ese semiángulo, ¿no? Porque un problema podría ser entre un θ 1 y un θ 2, o sea, en una región así, ¿no? ¿Cómo se calcularía ahí el flujo, no? Bueno, ese problema no es tan complicado tampoco, ¿no? Pues sale al toque, ¿no? Pero con argumento de ley de Gauss, ¿cómo se podría usar? O sea, sabemos que en la esfera, el flujo en toda la esfera es Q sobre epsilon sub 0, ¿no? ¿Y qué fracción, por ejemplo, sería de la esfera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, imagínate que te dicen, tenemos una carga puntual en el origen y queremos calcular el flujo en un triángulo, en este plano que es este triángulo. Al ojo, ¿cuál es el flujo ahí? El flujo en este triángulo sería el flujo en un octante de esfera, ¿cierto? O sea, un octavo de Q sobre epsilon sub 0. Ya está, ya salió, ¿cierto? O sea, ¿qué fracción de la esfera es? ¿No? Es un octante, ¿cierto? Esa es una forma, por ejemplo, ¿no? Entonces yo estaba viendo... vamos a calcularlo ya, para distraernos un poquito haciendo un cálculo. El problema 43, ¿no? Dice, calcule el flujo en ese casquete, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el flujo? El flujo eléctrico en una superficie arbitraria, por la definición es la integral en una superficie no necesariamente cerrada ni nada, de E punto dA, ¿cierto? Entonces, en ese problema, como por la simetría esférica sabemos que el campo solo depende del radio, sería un E de R, y sabemos que el diferencial de área para la esfera y el campo siempre son colineales, ¿cierto? El punto se iba, ¿cierto? En todo punto, el campo, como es una esfera, perdón, es puntual, es radial, y la normal en todo punto también, ¿no? Entonces sacamos el punto, ¿no? Y sacamos los vectores y el campo solo depende del radio. Acá nos queda el diferencial de área, ¿cierto? Este campo sale de la integral, nos queda el campo en R, que lo conocemos porque es el campo de una esfera, de una carga puntual. ¿Y cuál sería el área? El área del casquete, ¿cierto? ¿Cuál sería el área del casquete? Sería... a ver, ¿cómo sería esa área del casquete? Bueno, podemos usar el elemento de área en esféricas también, ¿no?
sería la integral en el casquete, ¿no? O en la región de la esfera, ¿no? Ese es un subconjunto de la esfera, ¿no? Ese es un subconjunto de la esfera total del diferencial de área, ¿no? Que es r cuadrado de r cuadrado de teta de phi. Pero r es el radio. Entonces esto sería ¿cuánto? Sería E de R, el radio sale también, ¿no? Sería K eléctrico Q sobre R cuadrado por R cuadrado. La integral en los ángulos se da 4pi. Ah, no, perdón. En este caso, teta va de 0 a teta, ¿sí o no? Entonces tendría que ser esto de acá, ¿no? De teta, como no depende una del otro, phi sí va de 0 a 2pi y teta va de 0 a teta, ¿cierto? Y ya está, ¿no? Entonces acá se va esto de acá y te queda 2pi. 2pi, este es 1 sobre 4pi, entonces queda 1 medio, ¿no? Q medios y teta, la integral es simplemente teta, pues, ¿no? ¿O me he equivocado? Ah, me he equivocado, perdón. Aquí me he equivocado, aquí es seno de teta de phi. Seno de teta de phi. Hay que hacer una construcción, ¿no? O sea, cuando tú tienes el diferencial de área en esférica, dices, ya, en esféricas tienes un ángulo que parte del norte del ángulo teta y tienes un ángulo que inicia en el eje X, que es el phi, ¿cierto? Este phi. Entonces, cuando tú calculas tu elemento de área, tú calculas el elemento de un área aquí, ¿cierto? Entonces dices, ¿cuál es este ladito de acá? Este ladito de acá mide R de teta, ¿cierto? Este es un R, ¿cierto? Y este ladito de acá está acá. Sería R seno de teta, que es esto de acá, diferencial de phi, ¿cierto? R seno de teta, diferencial de phi. Entonces es R cuadrado seno de teta, diferencial de phi, ¿cierto? El área. Este es el diferencial de área. El área de esto de acá. Otra forma también es pasar del elemento de área a... O sea, cuando se calcula el elemento de volumen con el jacobiano, ¿no? Pero esa construcción es práctica, ¿no? Es fácil decir, bueno, en una esferita tienes el R de teta y acá tienes R seno de teta, que está acá, diferencial de phi, porque este es un diferencial de phi. Así como este de aquí es un diferencial de teta. El diferencial lo amplías y ya puedes construir, ¿cierto? Luego el volumen, ¿cuánto sería? Sería el área de acá por un diferencial de radio, ¿cierto? Entonces el volumen sería R cuadrado, ¿no? Seno teta de phi. Bueno, entonces acá es el área nada más, ¿no? Entonces acá sería seno de teta. ¿Y qué cosa es el seno de teta? Menos de coseno, ¿cierto? Menos de coseno, ¿cierto? Entonces esto sería... El otro es 2pi, ¿no? Me queda Q sobre 2 por... esto es coseno, ¿no? Sería menos coseno de teta menos, por menos más sería coseno de 0, ¿cierto? ¿Cuánto es el coseno de 0? 1, ¿no? Entonces esto sería Q medios por 1 menos coseno de teta, ¿cierto? Entonces hay que hacer con cuidado nada más, ¿se dan cuenta? Está bien eso de ahí, ¿no? Sí. ¿Qué se me pasó a mí? El epsilon sub 0, ¿no? Este K eléctrico es 1 sobre 4pi epsilon sub 0. ¿Cierto? Ahora sí. Así sería, ¿no? Bien. Vamos a plantear un último problemita. Y bueno, luego ya con calma podemos ver otros, ¿no? Por ejemplo, ahí está. ¿Qué pasaría si tuvieras una esfera, por ejemplo? Imagínate que tuvieras una esfera como una esfera dieléctrica maciza, ¿no? Y acá se ha hecho un hueco como si fuera una burbuja. Aquí lo han puesto acá, ¿no? Pero yo podría poner el hueco en cualquier lado, ¿no? Imagínate que tuvieras una esfera
y te dicen que a cierta distancia del radio, digamos acá, hay como un agujerito, como una burbujita que se hizo. Y entonces acá tienes una carga, ¿no? Una densidad de carga homogénea. Calcular el campo en el espacio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se demuestra que el campo en el interior de este agujero es constante. Usamos principio de superposición. Una esfera cargada, maciza, con un huequito, con densidad de carga ρ, es equivalente a una esfera total completa sin hueco de carga ρ, más en ese punto una carga menos ρ. Por principio de superposición, en el punto R dentro del hueco, la carga total sería, la densidad de carga sería ρ más menos ρ, o sea, 0. Eso te da un hueco. Y para cada esfera tú conoces el campo, porque es fácil, sino K Q sobre R cuadrado. Entonces, por superposición se calcula, ¿no? Una variante, entonces, del problema que está ahí es que el huequito esté en cualquier lado, ¿no? Como una burbuja que se formó. Otra variante sería colocar varios huequitos en varios lados de la esfera y pedir el campo eléctrico en todo el espacio, para complicar la vida nada más, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Por ejemplo, acá te dan un cilindro aislante, ¿no? Un cilindro infinito con un ρ. El ρ es la densidad de carga, ¿cierto? Pero no es homogéneo, mira, te dan que depende del radio. Entonces, cuando tú calcules tu ley de Gauss en el interior, vas a decir ρ diferencial de volumen, ¿cierto? Para un cilindro, ¿cuál es el diferencial de volumen? Para un cilindro, el diferencial de volumen sería el área lateral por el diferencial de radio, ¿cierto? 2pi por r por la longitud diferencial de r. Y tienes un ρ que depende del radio. El radio en ese caso es el centro al eje, ¿cierto? Pero depende del radio, o sea, el ρ no va a poder salir de la integral. Y eso se integra dentro, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Para menor que el radio del cilindro y para mayor, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en este problema de acá, ¿no? A ver, perdón. Tienes una placa. Imagínate que fuera una puerta. Una puerta donde toda la madera, todo está cargado, con un ρ. O una placa, ¿no? Una plancha de un material aislante y eléctrico, pero cargado. ¿Cómo calcularías el campo en todo el espacio? Bueno, por simetría tú sabes que si esta es una placa infinita, el campo tiene que ser sí o sí solamente en el eje X, ¿cierto? No puede haber otra componente. Y aplicas Gauss, ¿no? Dices el campo en el interior, coges alguna superficie gaussiana donde haya flujo en la tapa. Puede ser un cilindrito, donde hay flujo solo en las tapas, o puede ser un cuadradito, un cubito, pero donde haya flujo solo en las tapas, ¿no? ¿No? Y luego el ρ puede depender de X de alguna manera. Mientras que el ρ sea una función par, no hay problema. Para que haya simetría, pues, ¿no? Bueno, entonces este tipo de problema también se resuelve, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, para cada problema, tú buscas qué superficie gaussiana vas a utilizar y ahí evalúas entonces fácilmente el flujo, ¿cierto? Y con eso ya sale todo, ¿no? ¿Cómo están con el horario de hoy día? ¿Se les cruza a algunos? Faltaría simplemente hacer más ejercicios de ley de Gauss. Si tuviera una esfera y tiene el flujo entre dos ángulos θ1 y θ2. Ah, claro, simplemente acá colocas θ1 y aquí colocas θ2, ¿no? Y te pueden pedir entre φ1 y φ2 también. O sea, te dan, como que te dicen de la esfera, te dan un pedacito nada más, un sectorcito. Hay el flujo ahí. Eso. Por ejemplo, entre θ igual θ1 y θ2 y entre φ1 y φ2, ¿no? Simplemente los límites los cambias, ¿no? Bien, a ver, el delegado y el subdelegado están por ahí.